Yo, después de ver Otonari no Tensizama, y pensar que no me caería en su dulzura. Ay, mi corazón me duele mucho, como si lo aplastaran. Ay, mi gordito está enamorado. Uno de los animes de romance que tuvo bastante de qué hablar durante toda su emisión en invierno 2023. Muchos decían que era uno de los animes más purificadores y que te iba a dar diabetes de tanta purificación, pues su servidor tenía que comprobarlo, y además que este anime fue el que ganó la encuesta de animes para reseñar. Y al final, sí me purificó este anime. Soy Brando Martínez de Oni-Channel y el día de hoy vamos a hablar de Otonari no Tenshi-sama, el anime que para muchos fue el más purificador de invierno 2023. No perdamos más tiempo y vamos a la reseña. Mahiro es una hermosa chica cuyos compañeros de clase la llaman Ángel. No solo es una atleta estrella con calificaciones perfectas, también es increíblemente hermosa. Y creo que todos lo podemos confirmar, ¿no? Amane, un chico promedio y un vago admitido por sí mismo, nunca ha pensado mucho en la belleza divina, a pesar de asistir a la misma escuela. Todo cambia, sin embargo, cuando ve a Mahiro sentada sola en un parque durante una tormenta. Empezando con una de las waifus favoritas de la temporada, Shina Mahiro. En pocas palabras les podría decir que a primera vista es la waifu perfecta y esa es la faceta que ella quiere dar a conocer en la escuela, tanto para que la llamen Ángel, o que es un ángel literal. Y nuestro prota masculino Fujimiya Amane sin duda pudo conocer las otras facetas de Mahiro desde el primer encuentro que tuvieron en el parque, que no todo es color de rosas con ella. Pero a pesar de los defectos que tiene Mahiro, no puedo negar que sigue siendo una waifu que me encanta, y puedo ver por qué todos piensan lo mismo. Sabe cocinar, le gusta ser muy limpia o de tener muy buen aseo, y es muy responsable e inteligente, aparte de lo obvio de que es muy bella o es una belleza andante. A Fujimiya le sucede algo similar. Él da la fachada de ser alguien que no se cuida, que no le importa a las personas, antisocial, etc. Tiene sus razones para ser así, y nos lo dicen en el transcurso de la serie. Pero cuando está en confianza, es alguien honesto y que siempre intentará ayudarte de cualquier forma. También me gustaría resaltar a los dos amigos de Fujimiya, Chitog e Itsuki, quienes son pareja de hecho, pero les puedo decir que son la representación de lo que nosotros como espectadores sentimos. Ellos son los que van empujando a Mahiro y a Fujimiya a dar el siguiente paso. Se me hicieron personajes agradables, pero incluso los que salen como los padres de Fujimiya también se me hicieron personajes entretenidos. Así que una manita arriba de su servidor en los personajes. Realizado por el estudio Project No. 9. En general, puedo decir que fue un trabajo bastante sólido. En los momentos clave o importantes, se dedicaron a dar mayor detalle a los rostros de los personajes. Claro, darle más esplendor y belleza a nuestra querida Mahiro. Muy rara vez me tocó ver momentos en donde la animación fuera un poco floja o mala. Sí hubo, pero la verdad fueron casos contados. Y sé que han comparado a Mahiro como la Sayu 3.0 debido a su similitud con Sayu de Higehiro o de Irido de Mamahaha no Tsurugo Moto Kanodata o el anime de los norteños. Curiosamente, estos tres animes fueron animados por el mismo estudio Project No. 9. Puede que sí sean un poco similares, pero en personalidad son muy diferentes una de la otra. En general, fue un trabajo bastante completo y para el tipo de anime que es romance en este caso, la verdad fue bastante cumplidor y le pusieron más detalle en los momentos clave o en donde se requería. Así que es una manita arriba para Project No. 9 por parte de su servidor. Oni-Channel interrumpe la programación para darles el siguiente aviso. Antes de continuar con el video, no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku, y también, de paso, dale like al video, que no te cuesta nada, amigo. Y así apoyas a que YouTube distribuya más este video. Continuamos con el video.
Uf, desde ahorita les puedo decir que el opening es uno de mis openings favoritos de invierno 2023. No por nada lo incluí en mi top de invierno, que si lo quieren ver, está en la esquina superior derecha, pero oye, pasa a ver el video para que veas el top, amigo, estoy seguro que te va a gustar. Una canción que te pondrá de buenas de manera instantánea. Y que pues nos da a entender que a todos nos encantaría tener a una waifu como Mahiro haciéndote platillos y cuidando de ti. Un buen opening en general, muy buena canción de Masayoshi Oishi, que en general la verdad pues me gustan mucho las canciones de este artista. El ending no me gustó igual que el opening, pero para ser un ending fue bastante cumplidor. Y es algo que normalmente tenemos en los endings de animes de romance. Y en un episodio, de hecho, tuvimos uno especial o un ending diferente. Y les podría decir que de hecho me gustó un poco más ese ending que el que tuvimos en el resto de la serie. Y para este punto que estoy grabando, actualmente no se encuentra disponible la banda sonora de la serie. Pero de lo que yo me acuerdo, muchas de las canciones me gustaron. Y siento que complementaron bastante bien para las circunstancias en las que fueron utilizados. Dentro de esas canciones, me gustaría resaltar el que fue el opening, pero en versión piano. Uf, es simplemente hermoso. Y lo usan en los momentos clave y quedó como anillo al dedo en esos momentos que lo utilizaron. En general, les puedo decir que fue un trabajo que su servidor disfrutó mucho escuchar. Un muy buen opening, ambos endings son bastante bonitos y una banda sonora bastante sólida. 沙織さん彼氏と続いてるのねこれがまさか沙織さんそのうち宇宙人とか取っちゃいそうだな Me gustaría resaltar el tipo de relación que vemos entre Mahiro y Fujimiya. Ambos son sujetos que han sufrido en sus pasados. Mahiro nunca fue una hija deseada y nunca se sintió pues realmente querida o que fuera especial para alguien. Y en el caso de Fujimiya, fue utilizado por personas que solo se aprovecharon de él por su poder adquisitivo, y eso lo escondían siendo sus amigos, entre comillas. Esto le dio un fuerte golpe a Fujimiya, le afectó mucho, y especialmente le afectó en el caso de volver a confiar en las personas, y pues en general relacionarse con las personas. Puede que en las primeras interacciones Mahiro y Fujimiya pues no se llevaban para nada bien, era hasta cierto punto tenso e incómodo, pero como va transcurriendo la serie, logramos ver cómo se van desenvolviendo poco a poco. Empiezan a desarrollar confianza, aprecio y admiración el uno por el otro. Y eso ayudó a ser potenciado gracias a las amistades de Fujimiya. Ellos fueron los que ayudaron a que ambos poco a poco se acercaran más y más. La verdad es un disfrute total ver estos dos tortolitos desenvolverse, el verlos cenar juntos, ver cómo Fujimiya poco a poco va mostrando dotes de que le importa a Mahiro, a pesar de que él lo quiere negar o no lo quiere mostrar. Pero, chico, es imposible negarte a mostrar cuando aprecias a alguien, o empiezas a sentir cosas más que una simple amistad, y más difícil cuando tienes a tremenda belleza como Mahiro. Y hablando de eso, vaya que a la serie o a los que estuvieron escribiendo la serie les gustó mostrarnos muchos momentos en donde se sentía esa tensión sexual. Muchas veces se acariciaban el rostro mientras se decían el uno al otro lo tanto que se apreciaban, lo tanto que sentían atracción el uno al otro, en pocas palabras. Y en todos esos momentos yo solo estaba así. Por Dios, ¿qué están esperando? Ya bésense de una maldita vez. Así estuve durante todas esas circunstancias, aparte de sentir purificación. La verdad es que disfruté mucho esos momentos que compartieron, pero no sé si fui el único en esto. En ciertos momentos, especialmente a partir de la mitad, que fue cuando ya era bastante obvio que los dos se gustaban, como que la serie llegó en un punto muerto, o estaba en un limbo. Digo esto porque desde el episodio 7 hasta pues casi el último episodio, siento que estuvieron repitiendo la misma fórmula de mostrarnos a los dos apreciándose el uno al otro y diciéndose lo tanto que se importan y lo tanto que se aprecian y admiran del uno al otro. Y oye, no voy a negar, es muy bonito, es hermoso, es súper purificador ver eso, y es un tipo de relación que cualquiera de nosotros nos encantaría tener, pero llega un punto en el que se vuelve un poco repetitivo. Y pues oye, esto es considerando que la serie solo tiene 12 episodios. Y no sé si fui el único, pero siento que el final del último episodio, muchos me dijeron que les gustó bastante el episodio final. Y no voy a negar, me gustó todo en general, pero sentí un poquito anticlimático en la parte final. Yo me esperaba algo después de lo que nos enseñan al final, pero lo sentí como tipo, bueno, eso fue todo lo que pasó, chicos, y ahí los vamos a dejar con las ganas de ver un poquito más. Adiós.
No sé si fui el único que sintió eso al final. Pero a pesar de ese pequeño defecto, la verdad la experiencia que tuve viendo esta serie fue uno totalmente purificador y requerí de dosis de insulina en varias ocasiones, de la tanta diabetes que me dio mientras vi esta serie. La verdad, algo que me gustó mucho fue el ver cómo se ayudaron entre los dos para poder superar sus pasados oscuros o los pasados en los que los estaban atormentando y ser las mejores versiones de ellos mismos, y qué mejor que apoyarse entre ellos de manera mutua. Estoy totalmente de acuerdo que es una de las series más purificadoras de invierno 2023 y sin duda puedo decir que Mahiru es una de mis waifus favoritas de la temporada. Ay, cómo me encantaría que me cocinara todos los días Mahiru. Otonari no Tenshi-sama, un anime que es de lo más purificador y no creo que sea el recomendado para todo tipo de público, pero si eres alguien que le encanta, que le fascina las historias de romance o de amor, sin duda te recomiendo ver esta serie, amigo. Y si no la has visto, pues ¿qué esperas? Estoy seguro que también te enamorarás de nuestra querida waifu Mahiru y requerirás de insulina al final de la serie de tanta purificación que te llegará directo al alma. Después de los puntos, la calificación que le doy a Otonari no Tenshi-sama es de 8.5 positivos. El buen desarrollo que se le da a los protagonistas, muy buen opening, ending y una banda sonora bastante sólida. Arte y animación cumplidor, pero dieron un escalón más de calidad en los momentos importantes. Si te gusta el romance puro, esto tiene lo que requieres. La simple existencia de Mahiru. Negativos. En algún punto se volvió un poco repetitivo y un final anticlimático. Esperaba un poquito más después de lo que nos mostraron. それはよくイソスタに写真あげるからかも。ほら。おお、さすが SNS 担当大臣。 Y bueno chicos, hasta aquí el final de la reseña de Otonari no Tenshi-sama, para muchos considerado el anime más purificador de invierno 2023. Y bueno, sin duda ya dije mis puntos y la verdad sí, requerí de mucha insulina después de ver este anime. Si tú ya lo viste, amigo, ¿qué tal se te hizo el anime? Estás totalmente invitado a dejarlo aquí abajo en los comentarios. Si no lo has visto, esta reseña te convenció de ver Otonari no Tenshi-sama, de conocer un poquito más de nuestra querida Mahiru, pues estás totalmente invitado a dejarlo aquí abajo en los comentarios, que sabes que yo con mucho gusto te voy a responder. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal de OniChannel para más contenido top de anime y de cultura otaku, y también comparte el canal con personas que tú sepas que les vaya a gustar este contenido, para así ir creciendo más esta hermosa familia y lleguemos a esos 2000 suscriptores. Sobrando Martínez de OniChannel y mi querida Hatsune Miku y su servidor, nos despedimos y nos vemos hasta la próxima.